Este es el kickoff del ciclo de charlas de Conecta Agro, del SNA. La idea un poco de estas charlas es conectar todos los negocios agrícolas con las nuevas tecnologías, con el siglo XXI, del siglo XXI. Y por otra parte, agradecerle también a la Sociedad Nacional de Agricultura, al SNA, por darnos la oportunidad de contarles lo que estamos haciendo y poder, ojalá, aportar a la mayor cantidad de empresas en todo lo que tiene que ver con temas de e-commerce global, cómo poder vender en plataformas en plataformas online en distintas partes del mundo, y no solamente afuera, sino que también probablemente cómo revisar los temas a nivel nacional. La charla consiste, primero les vamos a contar muy brevemente qué es lo que hacemos nosotros para contextualizar y contarles por qué estamos justamente dando esta charla. Segundo, les vamos a hacer también una contextualización del crecimiento que ha tenido el e-commerce durante los últimos años y la importancia que ha ido teniendo en la mayor cantidad de negocios, no solamente productos, sino que también servicios. Cómo ha impactado este último tiempo, estos últimos 2 o 3 meses con esta llegada imprevista de esta pandemia, de esta terrible pandemia, que ha afectado principalmente vidas humanas y segundo, también muy fuerte a la economía y a los negocios de muchos emprendedores y de muchas empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes. Y luego les vamos a contar ya más específicamente cómo funcionan estas plataformas de e-commerce, cómo podemos llegar, cuál es la forma de vender, para poder finalmente tener una ronda de preguntas, un ciclo de preguntas. Si bien hay un chat, yo la verdad veo solamente la pantalla, por lo tanto lo ideal es que vayan anotando, o si quieren pueden ir haciendo las preguntas por el chat, las van a ir anotando, y al final va a haber una ronda en la cual podamos contestar todas las preguntas que se vayan haciendo o las dudas que vayan surgiendo. Así que voy a partir, nos van contando cualquier cosa. Tú, Felipe, tienes acceso al chat, ¿no? Para que vayan viendo también. Perfecto. Bueno, les voy a contar primero qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros partimos el año 2013 con una empresa en Estados Unidos que se llama Lab Import. Es una empresa que se dedica principalmente a importar, distribuir y promocionar productos de distintas partes de Latinoamérica. Importamos productos desde Chile, Colombia, Costa Rica, Perú. Partimos con una base en Nueva York y hoy día lo que hacemos es distribuir básicamente a todos los estados o a gran parte de Estados Unidos. Por otra parte, el año 2017 yo vuelvo a Chile y creé esta empresa que se llama Lab Chile, con el objetivo principalmente de preparar a las empresas previo a la exportación. Había mucho desconocimiento, o nos encontramos con las empresas que querían exportar, que había mucho desconocimiento en los procesos previos a la exportación. Cómo manejar las regulaciones, cómo armar un buen packaging, cómo manejar el tema de las certificaciones de valor agregado, que sean productos orgánicos, non-GMO, que sean gluten-free, etcétera. Cómo armar una estrategia de precios, cómo armar una estrategia de marketing. Por lo tanto, creamos esta consultora, y además esta consultora lo que hace es preparar a las empresas para exportar, y después los ayudamos y los acompañamos en todo el proceso de comercialización de sus productos en plataformas de e-commerce a nivel global. Amazon Estados Unidos, Amazon Europa, Alibaba, eBay, Etsy, Jet.com, etcétera. Eso es un poco en resumen, contarles qué es lo que hacemos en Estados Unidos muy brevemente. Hoy día tenemos 2 canales de venta, que uno es retail y el otro es e-commerce. En el retail tenemos presencia en un poco más de 1000 puntos de venta con productos alimenticios y no alimenticios. El 80% son productos alimenticios. Trabajamos con supermercados, con grandes tiendas, y lo que hacemos en e-commerce hoy día con presencia fuerte en Amazon desde el año 2014. A contar desde este año sumamos Etsy, eBay y Jet.com, que son plataformas que básicamente venden productos al detalle, directo al consumidor. Son plataformas B2C, por lo tanto eso es lo que estamos hoy día haciendo en Estados Unidos. Además tenemos un área de trade marketing, tenemos más de 25 promotoras que están activando los productos en los distintos puntos de ventas con los que contamos hoy día. Con la empresa de acá de Chile, con Lab Chile, lo que hacemos básicamente es preparar, como les contaba, a empresas latinoamericanas para poder exportar.
¿Y por qué? Porque hoy día existe más de cientos de miles de micro y pequeñas y medianas empresas en Chile y menos del 1% de las empresas exporta, y de las que ha logrado exportar, hay una tasa muy, muy, muy alta que fracasa en el intento. Por lo tanto, lo que queremos hacer es preparar empresas para que puedan llegar, y no solamente llegar, sino que mantenerse en el largo plazo en los mercados de destino. Trabajamos con varios clientes de empresas pymes y grandes, y tenemos aliados del ecosistema, como lo son Corfo y ProChile principalmente. Con Corfo trabajamos principalmente en la línea de proyectos público-privados, que se arman grupos de empresas para poder levantar recursos, y con esos recursos poder prepararlos y además llevarlos a las plataformas de e-commerce a nivel global, y que puedan obviamente promocionar sus productos con esos recursos. Y además ProChile, que obviamente es un aliado lógico en estos proyectos, dado que son los promotores de las exportaciones nacionales a todas partes del mundo, hacen un muy buen trabajo con muchas conexiones en distintas partes, con sus oficinas en distintas partes del mundo, entre otros. Por lo tanto, trabajamos mucho con el ecosistema. Lo que les contaba, trabajamos con industrias de principalmente productos, alimentos en un 70%, cosméticos, textil, joyería, electrónica, artesanías, etcétera, y también con empresas de servicio desde el rubro de las industrias creativas. El modelo nuestro, para que tengan una idea, se divide en dos partes. Primero, la parte de la preexportación, que tiene que ver con la parte de arriba, en el fondo, en que primero partimos haciendo un diagnóstico de la empresa, un diagnóstico micro. Vemos cuáles son las líneas de producto, cuáles son las capacidades de producción, cuáles son el potencial que tiene el producto, cómo mejorar ciertos procesos productivos, etcétera. Después hacemos un análisis macro, vemos dónde está la oportunidad para este tipo de productos, cuáles son los mercados adecuados para poder llegar. No sacamos nada, o probablemente si es que elegimos California en Estados Unidos para ir con frutos secos, va a ser un poco más complejo, porque son grandes productores de frutos secos. Por lo tanto, hay que adecuar o hay que encontrar los mercados adecuados para los distintos tipos de productos. Una vez que definimos los mercados, vemos toda la parte del levantamiento de información, vemos quiénes son los competidores, los precios, etcétera. Teniendo eso, empezamos a preparar el producto. Hacemos toda una estrategia de marca, vemos cómo tenemos que armar los packaging, tanto para productos frescos como para productos envasados. Es muy importante cómo podemos comunicar el tema del marketing. Vamos a explicar cada uno de estos puntos, el tema del packaging. Vamos a explicar cada uno de estos puntos en detalle. La parte de las regulaciones, para poder entrar a cada uno de los países es muy importante definir las regulaciones, las certificaciones de valor agregado, etc. Luego viene la estrategia de pricing. Tenemos que entender cómo vamos a llegar ese producto hasta el consumidor final, quiénes son los intermediarios en la cadena. Después del productor probablemente un exportador, y después en el mercado de destino un importador, después un distribuidor, después un retail. Hay que ver cuánto está marginando cada uno de esos entidades de la cadena para poder finalmente definir un precio competitivo a público y definir cuál es el precio FOB que nosotros, o precio CIF, en el fondo, que nosotros deberíamos cobrar para poder que todos obviamente sea un negocio eficiente. La estrategia de trade marketing y marketing digital son muy importantes, dado que muchas veces empresas que, por ejemplo, quieren llegar a supermercados en el extranjero, tanto en Estados Unidos como en Europa o Asia, y se van encontrando en el camino con que los distribuidores o los retailers les empiezan a pedir promociones para hacer descuentos, activaciones para visibilizar sus productos y otras actividades que al final se van dando cuenta que tienen que ir desembolsando plata, les llega menos plata de la que les debería llegar, porque están usando esa plata en temas de marketing, y eso, si es que no se proyecta desde un inicio, probablemente nos podemos encontrar con esa sorpresa y finalmente hacer fracasar el proyecto. Muy importante esa parte. Teniendo el producto preparado, lo que hacemos después es generar la exportación y manejar las plataformas de e-commerce. También obviamente vemos todo lo que es canal tradicional con private label, y los conectamos con distintos importadores de distintas partes en el canal tradicional, lo que son supermercados, grandes tiendas, etcétera. Pero mucho foco le damos, y es para donde queremos llevar esta charla, en las plataformas de e-commerce a nivel global, tales como Amazon, eBay, Etsy, Alibaba, etcétera. Trabajamos con dos tipos de proyectos: los proyectos individuales con empresas más grandes que tienen espalda para poder pagar, y los proyectos públicos privados que los invito también después, los que estén interesados en ver opciones de poder vender en plataformas de e-commerce a nivel global, que puedan llamarnos y preguntarnos básicamente cómo pueden hacer esta conexión.
los podemos derivar a ciertos fondos que pueden postular a través de Corfo, de ProChile principalmente, para poder generar exportaciones y manejo en estos canales. Algunos proyectos asociativos que hemos trabajado. Este fue un proyecto, nosotros estamos muy enfocados en trabajar también en regiones, no solamente en RM. Este proyecto fue con 3 empresas de la región de O'Higgins. Hicimos toda la parte de arriba del modelo de preparación y los conectamos con retailers de Estados Unidos, principalmente la ciudad de Nueva York. Acá hay una foto, varias de estas empresas siguen vendiendo, empresas que no tenían ventas ni siquiera en canal nacional, están vendiendo hoy día en góndolas de Estados Unidos. Otro proyecto que hicimos con 25 empresas también de preparación. Antes de que terminara el proyecto ya habían 9 empresas exportando. Hoy día muchas de ellas ya están conectadas en Amazon. De este grupo tenemos creo que 12 o 13 empresas ya vendiendo en Amazon, Estados Unidos, lo que es un muy buen... Después, proyecto Amazon RM. Este fue un proyecto que hicimos con 10 empresas de RM. Hoy día están vendiendo en Amazon y les voy a mostrar los resultados de este proyecto. Es un proyecto bien emblemático por los resultados que ha tenido, acá con 10 empresas. Otro proyecto en Atacama de preparación. Acá preparamos empresas de aceite de oliva, por ejemplo, para ir a Rumania, a vinos para ir a China. Preparamos empresas de frutos secos para ir a distintas partes de Europa, miel, etcétera. Por lo tanto, y este proyecto finalmente, el Amazon Araucanía, que es un proyecto emblemático, en el cual también hicimos todo un proceso de preparación y ahora estamos todo en el proceso de, ya están todas las empresas arriba en Amazon y estamos empezando a promocionar los productos para generar visibilidad y finalmente aumentar las ventas. Acá tenemos empresas de alimentos, de joyería. Acá no solamente estamos exportando productos, sino que también estamos exportando cultura. Hay muchas empresas conectadas al mundo mapuche, por lo tanto están implementando, están de alguna forma mostrando su cultura a través de los productos y eso también nos genera bastante felicidad también. Otro proyecto de Araucanía, yendo a Panamá, etcétera. Eso es un poco, en resumen, en el fondo, si les quedan algunas dudas, qué es lo que hacemos, cómo conectamos a empresas chilenas con el mundo. Y ahora ir un poco a lo que queríamos hablar respecto a todo el tema de las plataformas de e-commerce a nivel global y cómo ha afectado esta contingencia a las exportaciones y cómo ha impactado positivamente a las ventas en estas plataformas de e-commerce. Si analizamos antes de esta pandemia, las ventas de e-commerce se proyectaba en el año 2018 que iban a alcanzar alrededor de 4.5 trillones de dólares en el año 2021. Y el crecimiento que venía teniendo el e-commerce a nivel global y de manera anual era alrededor de un 18 y un 20%. Y esto en un contraste importante con cómo venían creciendo las plataformas, los canales de retail tradicional, que venían creciendo tasas del 1 o del 2%. O sea, desde hace varios años ya les veníamos diciendo a las empresas que se tienen que sumar a plataformas, que se tienen que digitalizar, porque son las plataformas que vienen creciendo muy fuerte, y si es que no nos sumamos a ese carro, probablemente podemos quedar fuera de la competencia y darle ventaja a nuestros competidores. Hasta el año 2018 el e-commerce representaba un poco menos del 12% de las ventas totales al detalle. Me refiero al retail, si es que consideramos todas las ventas que existen entre supermercados, grandes tiendas, etc. Las ventas por e-commerce, las ventas online representaban un 12%. Al año 2022 se espera que ese número se triplique, que llegue aproximadamente a 36%, incluso después de toda esta contingencia probablemente esas tasas se van a superar. Para que tengan una idea, el 25, ¿dónde se concentra la mayor parte de quiénes son los grandes actores del e-commerce a nivel global? Hoy día es China, con un 50% de las ventas online, y por otro lado está Estados Unidos, que es otra gran potencia en el mercado de venta online. Actualmente, poco más del 25% de los consumidores de Estados Unidos compran online, y esa tasa obviamente va subiendo, sobre todo ahora con la contingencia. Y el tercer gran actor, si lo vemos como un conjunto, puede ser la Unión Europea como conjunto, que básicamente tienen otra concentración muy grande. ¿Qué es lo que ha pasado con todo esto, con estos últimos 2 o 3 meses? Como les comentaba antes, esta lamentable pandemia que ha costado vida humana en todas partes del mundo,
se han generado obviamente ciertas oportunidades para algunas empresas y hoy día nosotros, para que tengan una idea, trabajamos con 37 empresas chilenas en Amazon, Estados Unidos, y de esas 37 empresas podríamos decir que el 100% han aumentado sus ventas, unas más que otras, y esto ha tenido bastante resonancia en los medios. Y solamente por poner algunos ejemplos, trabajamos con estas mismas pastas de algas NUN, son unas pastas con harina de algas, que con ingredientes de algas, han aumentado sus ventas más de un 900% desde que partió esto. Trabajamos con aceite de oliva, con miel de ulmo, con frutos secos, etcétera. Todos han aumentado sus ventas de manera importante, por lo tanto, es digno de analizar. Si miramos no solamente Estados Unidos, sino que cómo han aumentado las ventas al detalle, estos son de productos de consumo rápido, en el fondo. En Francia han aumentado las ventas online un 87%, en Italia han aumentado un 82%, en España un 62% y en Australia un 45%. Son países que le ha pegado muy fuerte, sobre todo Italia y España, y al haber restricciones de desplazamiento, lógicamente empiezan a aumentar las ventas online y la gente que antes era reticente a estas plataformas o no reticente, pero que eran un poco contrarias o que les daba un poco miedo comprar a través de estas plataformas, se han visto obligadas a hacerlo y se han visto obligados también a entender los beneficios de la compra online, el beneficio en ahorro de tiempo, el beneficio en costo, etc. Por lo tanto, va a haber un antes y un después, sin duda, de esta pandemia. Acá podemos mirar otros números. En el fondo, si bien han aumentado las ventas online un poco más de un 60% en general, obviamente hay algunas que aumentan más que otras. Todos los artículos de deporte, las trotadoras y ese tipo de cosas han aumentado casi un 200%, los artículos de jardinería un 130%, los alimentos, etcétera, y la farmacia, etcétera. Y hay algunos que han decrecido, como la moda y calzado también, que obviamente no todo crece, pero en general se ha visto impactado positivamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos mostrar con esto? Después de esta pandemia, que probablemente no sabemos, todavía hay mucha incertidumbre de cuánto va a durar, sin duda los hábitos de consumo van a cambiar sin vuelta atrás. O sea, acá prácticamente todos los productos y servicios se van a poder vender online, y la gente va a entender los beneficios que esto tiene también para poder comprar. Por lo tanto, si es que no somos capaces de digitalizarnos hoy día, si es que no somos capaces de entender que la venta de nuestros productos o servicios online es algo que ni siquiera es el futuro, es lo que está pasando hoy día, probablemente nos podemos quedar fuera y nos van a dejar atrás nuestros competidores. Hay muchas hoy día el Estado, el gobierno ha estado trabajando muy fuerte a través del Ministerio de Economía, de Corfo, de ProChile, en la digitalización de pymes, sobre todo. Por lo tanto, hay muchos programas que están activos y ayudas que pueden también revisar y que creo que pueden servir. Para analizar un poco el contexto general del e-commerce a nivel global, tenemos tres grandes monstruos, se podría decir, en el e-commerce. Por un lado está Amazon, que viene trabajando ya desde los 90 en temas de venta online, cuando ya recién nació el Internet. Ellos han ido desarrollando una estrategia de posicionamiento de su marca. Ellos han ido abriendo Amazon Estados Unidos, Amazon Alemania, Francia, Italia, España, después están en Japón y en distintas partes de Asia también. Por lo tanto, han ido posicionando la marca Amazon como tal y son hoy día el referente occidental más importante en términos de marca de venta online. Después atrás viene Walmart, o ni siquiera atrás, ellos van compitiendo codo a codo, pero la estrategia de Walmart no ha sido, porque ellos tienen obviamente una vasta experiencia en lo que son los retails tradicionales, lo que ellos han ido haciendo básicamente para incorporarse a esta vorágine del e-commerce que viene ya hace varios años, han ido comprando distintas plataformas en distintas partes del mundo. Lo que quisieron hacer con Corner Shop acá en Chile fue, obviamente que ahí lo pongo en asterisco porque fue una venta que finalmente no se concretó, pero ellos querían comprar esta plataforma para incorporarse e integrarse de esta manera. En India ellos compraron por $16 billones el 77% de la empresa, que es Flipkart, es la plataforma de e-commerce más importante de India. En Japón hicieron algo parecido con Rakuten y en China con JD, que es otra plataforma importante. Por lo tanto, ellos se han ido integrando y paradójicamente Amazon, el año 2017 compra la cadena de supermercados Whole Foods, que Whole Foods es una de las cadenas más importantes de productos naturales y orgánicos en Estados Unidos, y ahí surgen varias teorías, y un poco lo que dicen que
Amazon se quiere transformar en Walmart antes de que Walmart se transforme en Amazon. Entonces ahí siguen compitiendo muy coago. Y el tercer monstruo del e-commerce a nivel global, que después vienen muchas otras plataformas, pero acá es el monstruo asiático, es Alibaba Group. Alibaba Group trabaja principalmente de dos maneras, con Alibaba.com, que son principalmente una plataforma de servicios de venta B2B, que quiere decir que empresas le venden a empresas. En el fondo, ustedes como productores, por ejemplo, le venden a algún importador o algún distribuidor o algún retail directamente. Y está también la plataforma de AliExpress, que son básicamente una plataforma de B2C, que es desde la empresa al consumidor directo. Por lo tanto, son ventas al detalle. Y ellos de esta forma han ido compitiendo y hoy día también son lejos la empresa de Oriente más importante, y se han ido sumando otras plataformas como WeChat y otras de venta online en Asia. Bueno, ¿cómo logramos llegar al final? Eso es como, está perfecto todo el contexto, pero ¿cómo logramos llegar y cómo hacemos que esto funcione para que nuestros productos estén vendiéndose en plataformas de e-commerce a nivel global? Existen tres grandes pasos o tres grandes desafíos, o tres grandes barreras, se podría decir. La primera es la preparación. ¿Cómo logramos preparar nuestro producto para que cumpla con las necesidades del mercado de destino? La logística es otro punto clave. Acá, si nosotros no generamos eficiencia en la logística, probablemente no vamos a poder llegar. ¿A qué quiero llegar con esto? Mientras nosotros más plata podamos meter en el menor volumen posible, va a ser obviamente mucho más eficiente. Si es que nuestro producto es un producto que tiene aire adentro, no sé, nos ha pasado por ejemplo con el caso de algunas papas fritas o de algunos snacks que son de volumen bastante alto y el costo de un pallet es un costo relativamente barato. Por lo tanto, si no enviamos ese producto en contenedores cerrados, ni siquiera consolidados, con cargas completas, deja de ser eficiente el envío, porque si lo enviáramos por avión, probablemente el producto va a costar, qué sé yo, $2 y el envío por cada unidad va a costar $6. Por lo tanto, si queremos llegar a un precio competitivo al consumidor final en el mercado destino, no va a pasar porque no es eficiente logísticamente. Por lo tanto, este es un punto crítico y es una de las razones principales por las cuales muchas empresas no pueden llegar hoy día a vender en plataformas de B2C, en el fondo de venta al consumidor, porque para poder llegar a esto, por ejemplo, vender en Amazon Estados Unidos, tienen que tener los productos puestos en alguna bodega de Amazon en Estados Unidos o en alguna bodega propia en Estados Unidos. Entonces, ese es un gran punto. Y el tercer punto clave, la tercera barrera o el tercer desafío es cómo lograr el posicionamiento dentro de estas plataformas. ¿Por qué? Porque estas plataformas cuentan con millones y millones de productos. Solamente Amazon tiene 400 millones de productos. Por lo tanto, no basta con publicar el producto en la plataforma y sentarse a esperar que caigan las ventas. Hay que hacer toda una estrategia de marketing digital y de posicionamiento orgánico dentro de la plataforma, que les voy a estar contando también, para poder generar ventas y para poder finalmente conseguir los beneficios que queremos. Por lo tanto, en términos de preparación, muy brevemente, o no muy brevemente, pero quiero un poco repetir lo que les dije antes. Lo que hacemos primero, lo que recomendamos hacer primero es un análisis micro y un análisis macro. ¿Cuáles son las líneas de producto? ¿Cuál es la capacidad de producción? ¿Cuáles son los formatos de venta? ¿Cuál es nuestro factor diferenciador? Ese punto es clave. Tenemos que encontrar nuestro factor diferenciador para poder ir a competir a mercados extranjeros. ¿Por qué nuestro producto es único? ¿Por qué nosotros podemos vender algo a un precio un poquito más alto? ¿Por qué? Y Chile tiene muchas oportunidades en ese sentido. Somos uno de los países más extremos del mundo. Tenemos ingredientes o tenemos frutos endémicos que no se dan en ninguna parte del mundo, tales como el maqui, como el calafate, como la rosa mosqueta, etcétera, que podemos incluir en nuestros productos para poder diferenciarnos. O sea, es cosa de encontrarlo y saber mostrarlo y saber comunicar de la mejor manera esto. Por lo tanto, es muy importante ese análisis previo y con eso encontrar cuál es mi mercado. ¿Cuál es mi mercado destino? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuáles son las regulaciones existentes? ¿Cuáles son las tendencias de mercado en el mundo? ¿Cómo funciona la competencia? Entonces, esa es un poco la forma de analizar primero y definir cuáles son los mercados. Después viene el análisis de competitividad. Es clave cuando definen un mercado entender quiénes son los competidores, cuáles son los precios en los cuales se venden los productos. Por ejemplo, nosotros normalmente hacemos un análisis se levantan, qué sé yo, 50 competidores y vemos que nuestros competidores directos están vendiendo, acá es un ejemplo X, pero si vemos este gráfico en la esquina superior izquierda,
vemos que el 38%, que es la mayor concentración, vende sus productos por kilo entre 0,34 y 0,56 dólares el kilo. Pero resulta que nosotros, por poner un ejemplo, nuestro producto, ¿qué pasa si se ubica después de toda la cadena y podemos llegar a vender en 0,56 y 0,78? Eso está perfecto, se puede hacer, pero de nuevo, vuelvo al tema de que el factor diferenciador tiene que ser muy claro y para poder justificar por qué estamos vendiendo el producto en un rango de precios mayor al de la concentración de mercado. Entonces ahí es muy importante el tema de la diferenciación. Por otra parte, si es que nuestro producto llega más barato porque somos eficientes en la cadena, porque tenemos un precio FOB, entender que nos podemos mover acá al lado y no dejar plata tirada en la mesa. O sea, el análisis previo de los precios es muy importante. ¿Qué certificaciones se usan? ¿Cuáles son los formatos en los cuales se venden? Este producto, ejemplo, se vende en 1 kilo, en 5 kilos, en 25 kilos, en 5. Probablemente acá estamos hablando de un producto granel, en que el mayor volumen se vende en sacos de 25 kilos. Por lo tanto, tenemos que ir, obviamente, con sacos de 25 kilos, etc. Acá hay un montón de análisis que hacer respecto a la parte de análisis de competitividad que es muy importante hacer antes de salir al mercado destino. Las empresas que estamos hablando de productos envasados, no solamente productos envasados, sino que, por ejemplo, las cerezas o todos los productos, todos tienen un packaging y el packaging es muy, muy, muy importante porque tenemos que comunicar de mejor manera o de buena manera qué es lo que estamos vendiendo. Y el packaging nosotros creemos que tiene 4 dimensiones claves. La primera es la dimensión estratégica que tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo comunicamos qué es lo que hay dentro del envase? Muchas veces nos pasa que hay marcas que en el envase ponen su logo gigante porque quieren obviamente crear marca, pero la descripción del producto muy, muy, muy chiquitita. Por lo tanto, cuando la gente llega, o el potencial cliente llega a la góndola y ve qué es lo que hay adentro, no logran entender qué es lo que hay. Entonces, lo clave es, de manera estratégica, mostrar qué es la descripción del producto muy grande, cuáles son los atributos diferenciadores, poner 1, 2 o 3 atributos diferenciadores del producto y obviamente las certificaciones y todo lo que implique. Pero la comunicación parece ser algo muy simple y básico, parece ser algo muy simple y básico, pero muchas empresas se caen en ese detalle. Lo segundo tiene que ver con las tendencias, con el diseño. El diseño es algo subjetivo, o sea, algunas personas pueden encontrar un diseño bonito, otras personas pueden encontrar un diseño no tan bonito. Sin embargo, hay que estar atento a las tendencias. Hay ciertas tendencias de colores o etcétera, de distintas cosas que hay que ir siguiendo para poder diseñar o tener un packaging adecuado. El tercer punto que encontramos que es clave es el material y tiene que ver con el medio ambiente principalmente. Ojalá tener productos o materiales compostables, que es lo que está obviamente están pidiendo los nuevos consumidores, los millennials y todas las generaciones que vienen después de los millennials. Pero acá es importante un análisis crítico, que muchas empresas dicen, ok, yo me cambié el plástico al vidrio porque el vidrio es un ingrediente más, perdón, es un material más limpio. Pero resulta que hay que tener ojo que a veces ese plástico era mucho más eficiente logísticamente para transportar el producto. Por ejemplo, para transportar 10.000 unidades necesitábamos una camionada y probablemente cuando nos cambiamos al vidrio, esa misma 10.000 unidades necesitábamos 2 camionadas en el fondo. Por lo tanto, al final la huella de carbono era mucho más dañina con el vidrio que con el plástico. Sin embargo, ¿a qué quiero llegar? Que hay que analizar la trazabilidad completa desde que se produce el producto hasta que llega al consumidor final, que efectivamente ese producto es más limpio. No solamente por el hecho de cambiar el material significa que nosotros estamos vendiendo un producto más limpio, sino que hay que analizar la trazabilidad completa, que efectivamente es más eficiente y es más limpio. Y conectado con eso mismo viene la cuarta dimensión, que tiene que ver con el uso y con la logística y con la eficiencia logística. No basta con tener un material limpio, sino que lo importante es que si tenemos, qué sé yo, en vez de un producto de plástico, un producto de cartón o de algún material biodegradable, pero el producto es redondo, en vez de ser cuadrado, probablemente esos productos vamos a poder meter menos productos redondos en un camión que productos cuadrados que caben perfectamente. Por lo tanto, el uso y la eficiencia logística también es muy importante. Un ejemplo muy clásico en el fondo que nosotros tenemos de cuando partimos trabajando con las papas ticas, que algunos las pueden conocer. Partimos con el packaging de arriba, esto fue en Estados Unidos, y el producto es un producto muy, muy rico. Entonces nosotros llegábamos donde los vendedores
perdón, donde los compradores abrían el producto en los supermercados y decían, este producto está increíble, tráeme, qué sé yo, 50 cajas. Y íbamos al otro supermercado, tráeme 10 cajas, 15 cajas, un pallet, etc. Entramos en 2 meses en más de 400 puntos de venta. Dijimos, acá estamos listos, perfecto, acá nos vamos a ser millonarios. ¿Y qué pasó? Pasaron 2 meses y el producto no se movió nada. Nos empezaron a rebotar, a rebotar, a rebotar, y al final tuvimos que botar a la basura casi 2 contenedores completos. ¿Y qué pasó? Entonces hicimos un poco el doble clic y miramos y investigamos, y la gente no estaba entendiendo qué es lo que había dentro del envase. Veían unas cosas de colores, veían un logo muy grande, pero no veían la descripción del producto. Por lo tanto, la gente, al no ver, iban al producto de la competencia y básicamente el producto no se movía. Por otra parte, acá las papas caían por la derecha, por la izquierda, acá por el centro. Por lo tanto, lo que hicimos fue unificar un esqueleto de variedades, básicamente, para que este producto pudiese ser reconocido al igual que este otro. Resaltamos la descripción del producto, pusimos los 3 atributos diferenciadores, que es un producto bajo en sodio y todos los beneficios que tiene, y en el momento de hacer el cambio, las ventas se fueron del piso, no sé si al cielo, pero aumentaron muchísimo, y es lo que estamos haciendo actualmente. Pero para que vean pequeños detalles y lo importante que es un diseño de packaging que sea capaz de transmitir y comunicar la información real del producto. Las regulaciones de entrada, obviamente, son muy importantes para cualquier país. Hay que hacer todo un análisis del marco regulatorio, que no existan, por ejemplo, ingredientes que no son permitidos. Toda la parte de la etiqueta nutricional en todos los países funciona distinto. Y todo el tema del registro de las instalaciones, que normalmente los países te piden registrar las instalaciones por si es que hay algún tipo de problema, que se pueda hacer la trazabilidad completa del seguimiento del producto. Después, dentro de la preparación, viene la parte de las certificaciones. Lo que les decía antes, acá es muy importante poder mostrar esta ambición de sustentabilidad. Al final, todas estas certificaciones de producto orgánico, de Fair Trade, de Kosher, de Gluten Free, etc., se enmarca dentro de esta ambición de sustentabilidad. Y esta ambición de sustentabilidad está muy de la mano, de nuevo, con todos los nuevos consumidores que están buscando que hay proyectos económicamente viables, que son amigables con el medio ambiente y que además generan apoyo a las comunidades. Si ustedes logran enmarcar dentro de su producto o lo que quieran vender esos tres vértices, creo que ya tienen gran parte avanzada. Luego viene la definición de pricing. El pricing, por ejemplo, es muy importante, obviamente, considerando que tenemos un productor, un importador, un distribuidor, un retail, y para todos los mercados y todos los canales funciona distinto. Acá, por ejemplo, si es que vemos este canal, que puede ser, qué sé yo, Europa, Italia, el importador va a marginar 20%, el distribuidor va a marginar 25% y el retail va a marginar 35%. Si es que nosotros vemos al lado, por lo tanto, si es que tú cobras un precio de $1 FOB, probablemente vas a llegar a $2.8 al consumidor final. ¿Qué pasa si nos vamos, por ejemplo, a un Reino Unido, en que el importador, margina el mismo 20%, el distribuidor margina un 30%, pero el retail margina un 40%, y el retail margina un 40%. Probablemente si tu precio FOB es el mismo dólar, al igual que en el otro canal, en el otro mercado, probablemente tu producto va a llegar a $3.3 al consumidor final. Por lo tanto, es muy importante, después de hacer el análisis de competidores, ver cuál es cómo funciona la cadena y cómo tratar de hacer la cadena más eficiente, sacando, ojalá, algunas entidades de la cadena para hacer más eficiente esto y poder llegar a mejores precios. Y lo mismo en el e-commerce. En el e-commerce puede ser que existe un importador y un distribuidor, pero va a depender un poco del mercado y del canal. Y lo tienen que tener absolutamente claro antes de salir para poder hacer la estrategia de precios. Después viene toda la parte de trade marketing y marketing digital, lo que yo les decía. Algunos supermercados les van a pedir un acuerdo, un llenado de cañería, como le llaman en el fondo, tráeme producto gratis y si se vende te sigo comprando. Eso hay que considerarlo dentro de la inversión. Probablemente algunas promociones durante cada 3 meses o cada 4 meses, también es importante tenerlo considerado en la planificación de inversión que se va a tener que hacer el primer año. Algunas activaciones en el punto de venta, etc. Y lo mismo pasa con cierta estrategia de marketing digital para plataformas de e-commerce. Y la logística, va por sí solo. O sea, acá eso va desde el punto de vista de la preparación. Tenemos que estar bien preparados antes de salir. Y en términos de logística,
lo que yo les decía antes, es muy importante tener claridad y hacer una estrategia de cómo podemos meter la mayor cantidad de producto en el menor volumen posible. Hay que tener claro, por ejemplo, si es que estamos haciendo una estrategia para ir a vender a supermercados, que cuántas unidades por caja nos van a pedir los supermercados. Normalmente te piden 6, otros te piden 12, y si es que el distribuidor acepta que sean más de 12, por ejemplo. Entonces, si es que te piden 12 unidades por caja, tratar de hacer calzar en el pallet, por ejemplo, la mayor cantidad de cajas en términos de meter la mayor cantidad de producto. Y eso con el fin de que la logística sea lo más eficiente posible y que al final sea despreciable en el costo final de venta, básicamente. Finalmente, el tema del posicionamiento, si es que nosotros seguimos ahora volviendo al tema del e-commerce. Ya vimos la parte de cómo podemos preparar un producto para poder llegar al mercado destino. Vimos la importancia de la logística y por otra parte, finalmente el tema del posicionamiento y cómo funciona el posicionamiento para poder estar publicados en estas plataformas de e-commerce a nivel global y finalmente generar venta y no estar que si tenemos, por ejemplo, frutos secos envasados, publicamos nuestro producto y cuando alguien va a buscar frutos secos, que no aparezcamos en la página 34, sino que aparezcamos en la primera página y que finalmente puedan entrar a nuestro producto. Acá yo creo que van a surgir un poco más de dudas porque es un análisis un poquito más técnico, pero ojalá que las puedan anotar y puedan entender, poder después conversar al final de la charla. ¿Conocen a este personaje? La analogía de buscar a Wally es exactamente lo mismo que buscar tu producto en una plataforma de e-commerce. Acá nosotros queremos vender y probablemente hay una masa de productos publicados, pero en este caso Wally no es tu producto. Wally puede representar una marca grande como Coca-Cola o como las grandes marcas que existen hoy día en el mercado, porque la gente que entra a buscar a este universo de personas entra buscando a Wally, entonces entran buscando a la grande marca, pero tu producto, al ser un producto nuevo en estas plataformas, no es Wally, sino que es un producto X, tratando de buscar desesperadamente a alguien que lo compre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la estrategia que tenemos que armar desde el punto de vista digital tiene que ser una estrategia no para que el consumidor te encuentre a ti, sino que para que nuestro producto sea capaz de encontrar al consumidor y capturar su atención y que finalmente sea comprado el producto. Para eso tenemos un flujo de 4 etapas. Por ejemplo, si es que lo vemos en la plataforma Amazon. Lo primero tiene que ver con todo un benchmark, un análisis de la industria. ¿Quiénes son? De nuevo, volvemos un poco a lo mismo. ¿Quiénes son los competidores? ¿Cuáles son los precios a los cuales tenemos que vender? ¿Cómo podemos, si es que vendemos en packs de 2, en packs de 3, en packs de 4? ¿Cuál es el precio al cual tenemos que vender? La segunda parte es toda la parte del listing, la creación del producto en la plataforma. No basta con tener el producto publicado con un título, sino que cada palabra del título que uno pone entra al algoritmo de búsqueda de estas plataformas. Cada palabra que uno pone en el cuerpo donde tu producto va a estar publicado también entra al algoritmo de búsqueda, por lo tanto, no es trivial qué título poner, con qué orden ponerlo, por lo tanto hay que hacer todo un estudio y un análisis. Existen varios software que nosotros usamos también para hacer todo, para mirar todo esto. Y la definición de los packs, lo que les decía antes, etc. Entonces, la creación del producto es el segundo punto muy importante. El tercer punto, una vez que el producto ya está disponible para la venta y sobre todo los primeros meses de venta, es hacer una estrategia de reseñas, la estrategia de reviews. Y las reseñas es gente que compra tu producto, que le gusta tu producto y que pone, qué sé yo, 5 estrellas porque fue bastante satisfactorio para ellos probar el producto. Esa gestión se puede hacer y nosotros la hacemos principalmente con una red de influenciadores que trabajamos alrededor de estas plataformas. Es muy importante que, sobre todo durante los 3 primeros meses, llenar o tener la mayor cantidad de reseñas positivas posibles para que después, cuando empecemos con las campañas de posicionamiento, la gente que entra a tu producto ya vea que hay una valoración importante por parte de los consumidores a tu producto. Y esto se hace básicamente a través de una red de influenciadores que nos permite, nosotros les mostramos el producto, ellos lo compran a través de la plataforma, si el producto les gusta, obviamente ellos pueden poner la reseña y hacemos una red, es una especie de red para que ellos traspasen el producto y el conocimiento de su producto a través de sus redes sociales y de distintas conexiones que ellos tengan para poder aumentar
obviamente, esta reseña. Después que tenemos eso, hacemos todo el proceso de digital advertising. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es diseñar la arquitectura de las campañas, y acá es un poco más técnico, porque tenemos que encontrar cuál es el volumen de búsqueda de una categoría, por ejemplo, como lo son las, qué sé yo, unos snacks de cualquier cosa. ¿Cuánta gente está buscando esos snacks? Por ejemplo, si es que ponen snacks, supongamos que son pasas. Están buscando pasas. ¿Cuánta gente pone pasas? Con estos software podemos ver que el mes pasado hubo 75.000 búsquedas de pasas. 75.000 personas pusieron en el buscador pasas. Después vemos, no, pasas bajas en sodio. Pasas a granel, entonces vemos todos los derivados de cómo la gente está buscando los productos como el tuyo, y vemos cuál es el volumen total de búsqueda para poder decir, ok, el mes pasado, productos relacionados a las búsquedas relacionadas a las pasas, hubo 200.000 búsquedas. Por lo tanto, de esas 200.000 búsquedas tenemos que ir a capturar a nuestros clientes. ¿Y qué vemos con eso después? Apostamos de alguna forma a los keywords, a las palabras claves, cómo la gente está buscando ese producto, para poder apostar que esto funciona parecido a Google AdWords. En el fondo, si nosotros apostamos a la palabra pasas, cada vez que alguien pone pasas, la idea es que nosotros aparezcamos como un sponsor al lado, y que la gente pueda cliquear ese sponsor. Y cuando aparecemos como ese sponsor y nos cliquean, Amazon nos cobra. ¿Y cuánto nos cobra? Nosotros apostamos a esa palabra, por ejemplo, $1. Si mi competencia, si es que nosotros apostamos $1 y somos la apuesta más alta, cuando alguien pone pasas en el buscador, nosotros vamos a aparecer como un sponsor. Pero ¿qué pasa si es que el competidor, uno de nuestros competidores, está apostando a esa misma palabra, $1.1? Él va a ser el que va a aparecer como un sponsor, y cuando hagan el clic en esa palabra, en tu producto, le van a cobrar a ellos. Entonces, es muy importante hacer un levantamiento también de cuánto están apostando a qué palabras los competidores, para poder ganar esa apuesta y poder, obviamente, aparecer la mayor cantidad de veces bien posicionado. Después viene la parte de mejora de las campañas. A veces uno apuesta a unos keywords que funcionan bien, otros que no funcionan tan bien, por lo tanto esto es dinámico, y la idea es ir constantemente mejorando estas campañas. Ahora voy a explicar cada uno de estos puntos de manera un poquito más detallada. El benchmark, la primera parte, el primer punto, la primera etapa es importante ver, y esto lo vemos para que tengan una idea. Existen varios software disponibles que uno puede extraer la información de estas plataformas de Amazon, de eBay, de cualquier parte, para poder entender quiénes son tus competidores, a qué precio venden, etc. Son software que nosotros trabajamos con alrededor de 7 software. Estos cuestan entre 80 y $150 mensuales, más o menos. No es barato, pero la información que se puede extraer de ellos es muy valiosa. Por ejemplo, acá, en una plataforma X, de nuevo, vemos que los top 5, o sea, cuando uno pone acá, creo que estos son toners de impresora, producto X, da lo mismo, el top 5 vende en promedio mensualmente $204.000. Tienen un precio promedio de $150 el pack. Tienen un promedio de 246 reviews, reseñas, y tienen una nota del 1 al 5, aproximadamente 4.66. De la gente que ha comprado, ha valorado su producto con un promedio de nota de 4.66. Por lo tanto, nosotros podemos ver, ok, si queremos llegar a este nivel de ventas, y eventualmente deberíamos llegar a tener un precio competitivo, ojalá lograr más de 240 reviews y con una nota de 4.6. Y podemos hacer ese análisis para los top 5, para los top 10. Los top 10 en este caso venden un promedio de $120.000 mensuales, tienen un promedio de 203 reviews y con una nota de 4.6. Y también se pueden hacer los de la primera página. Si queremos estar en la primera página, ellos venden en promedio $60.000 a un precio promedio de 87 dólares, con 120 reviews promedio y con una nota de 4.4. Entonces tenemos que apostar a estar dentro de estos indicadores con el tiempo, en el menor tiempo posible, para poder lograr ciertos niveles de venta. Después miramos, por ejemplo, cuáles son las marcas, etcétera. Estas mismas marcas, cuál es el precio de cada una, cuánto vende cada una, podemos ver absolutamente toda la información. Cómo se maneja la tendencia, cómo ha funcionado la tendencia de tu categoría de productos durante el último año. Vemos que esta es una tendencia que se ha mantenido relativamente estable, ha crecido un 1%. El mes peak de ventas es noviembre, por lo tanto, probablemente hacer una estrategia para que en noviembre
hagamos ciertas promociones o que aumentemos las campañas para poder aumentar nuestra visibilidad. Eso se puede ver. La oportunidad que nos digan estos software, sí, esta categoría sea interesante por distintas razones. Eso es como la primera parte de análisis. Después viene la creación, lo que yo les digo, la creación del producto en estas plataformas. La creación no basta, acá hay un listing completo de un producto, por ejemplo, que estamos vendiendo y que le ha ido muy bien. El título del producto tiene mucha información, primero, de qué es el producto, cuáles son las características positivas del producto, y cada palabra que uno pone inicialmente va a ser más importante que la otra porque entra más arriba en el algoritmo de búsqueda de la plataforma. Un listing como el del lado derecho es un listing pobre porque básicamente tiene muy poca descripción, no se entiende mucho. El tema de las fotos resulta crítico. Poner ojalá 8 fotos o más de 6 fotos en cada producto. La descripción abajo, acá hay un montón de detalles que son muy importantes para poder, mientras más información entreguemos al consumidor, va a ser mucho mejor, ya que van a estar más informados y van a finalmente aumentar las ventas. Después viene el tema de las reseñas, que es la etapa 3, que yo les decía después de que el producto está publicado. La importancia, acá un dato de Amazon que entregaron en el 2018, el 93% de las compras se realiza después de haber consultado la opinión de los consumidores, de gente que los compró antes. O sea, es muy importante tener una buena estructura de reseñas positivas para poder generar y apostar a que podamos vender el producto. Y finalmente, en la etapa 4, que yo les mostraba, cómo funciona el tema del advertising. Acá hay un ejemplo de volúmenes de búsqueda. Acá, por ejemplo, estamos hablando de harina sin gluten. Gluten free flour, eso significa harina sin gluten. El mes pasado hubo aproximadamente 10.800 búsquedas, 10.800 personas que pusieron gluten free flour en la plataforma. Después, flour, que es harina, hubo 18.600 búsquedas. Gluten free all purpose flour, 2.000 y tantas búsquedas. Entonces, acá lo que nos entrega esto es entender cómo la gente está buscando los productos similares a los nuestros, y de esa forma poder apostar a esas palabras. Entonces, acá viene el tema de la apuesta. Nosotros apostamos a gluten free flour. Ok, lo ideal es encontrar palabras que tengan un alto nivel de búsqueda y un bajo nivel de competidores apostando a la misma palabra. Entonces hay que hacer un mix. Normalmente existen, qué sé yo, más de 100 palabras relacionadas a tu producto. Por lo tanto, hay que buscar cuáles son las palabras específicas más adecuadas para poder promocionar tu producto de mejor manera. Acá hay un ejemplo de inversiones que se hicieron en un producto específico desde el 23 de enero, por ejemplo, hasta el 20 de abril. Esta es una marca grande, se gastó $7.000, aparecieron más de 2.600.000 veces en estos 3 meses, más de 2.500.000 veces como sponsor al lado. O sea, a 2.590.000 búsquedas apareció el producto publicado, y de esos 2 millones de apariciones hubo 5.400 clics que se transformaron obviamente en un porcentaje importante en ventas. ¿Cuáles se transforman en ventas? Si tu producto tiene buenas reseñas, etcétera, probablemente este porcentaje de clics de estos 5.400 clics va a tener obviamente mayores niveles de venta. Por lo tanto, es muy importante todo el trabajo que se haga dentro de la plataforma. Finalmente, contarles, claro, acá un poco en resumen, cómo funciona el ciclo, analizar el volumen de búsqueda, identificar los keywords o las palabras clave, ver cuántos oferentes existen, cuánta plata están ofreciendo por cada keyword estos competidores, definir el presupuesto. El CTR es el click-to-rate de la gente que les apareció el producto, cuánta gente cliqueó para entrar. Después viene el factor de conversión de la gente que entró, cómo está la conversión de tu producto. Mientras más reseñas, mejor va a ser, obviamente, este factor de conversión. Y finalmente la venta, y después es un ciclo que se va repitiendo constantemente. Y en paralelo, existe todo lo que tiene que ver con el marketing digital fuera de estas plataformas. Esto es lo que yo les comenté recién, es todo lo que se hace dentro de las plataformas, pero fuera de la plataforma existen las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y un montón de cosas que también es muy importante poder trabajarlas en paralelo para poder ir conectando y poder ir generando y destinando flujo a estas plataformas y de esta forma aumentar obviamente las ventas. El ejemplo de uno de los proyectos que les mostré al principio, que estábamos trabajando con 10 empresas de la región metropolitana en Amazon.
y acá hay algunos resultados súper concretos. En 4 meses, entre 8 empresas, perdón, porque son 2, las reservamos para después, entre 8 empresas lograron $53.000 en venta en esta plataforma para hacer marcas nuevas. Es un súper buen resultado, más de 2.100 packs vendidos, más de 350 reviews positivos gestionados por nosotros. O sea, acá con esta red de influenciadores pudimos gestionar que en menos de 3 meses 350 reviews para que las empresas, obviamente la gente que entrara a estos productos, viera que son productos muy valorados. Lo que les mostré antes, más de 4 millones de impresiones. Lo que les había mostrado antes era el grupo de estas 8 empresas. Si es que lo vemos para atrás, desde que partió el proyecto, son más de 4 millones de veces que aparecieron los productos sponsoreados. 4 marcas elegidas como Amazon Choice. De las 8, 4 marcas. Amazon Choice es una etiqueta que pone Amazon cuando hay productos que han vendido muy bien y que han tenido ventas exponenciales durante las últimas semanas. Amazon te da como una especie de etiqueta y te premia y dice, este es un producto elegido por Amazon, por lo tanto, cómprenlo. 4 de los otros productos han sido hoy día elegidos con Amazon Choice. 100% feedback positivo, eso es muy importante, y ha traído 11 nuevas exportaciones desde que partió este proyecto hace un par de meses atrás. Por lo tanto, se mandó una cantidad inicial para probar, funcionó muy bien y esto al final empezó a funcionar recurrentemente y obviamente las marcas están muy contentas. Podemos georreferenciar las órdenes también. Acá, por el tipo de producto, hay una concentración muy importante en la ciudad de Nueva York, muy importante en Miami y en las costas principalmente. Por lo tanto, acá tenemos en San Francisco, en Los Ángeles, en Miami, en Nueva York y en Chicago, se podría decir, donde están las mayores concentraciones de compras para este producto específico. Obviamente esto ha generado un montón de prensa, que son pocas las marcas chilenas que están vendiendo en Amazon, por lo tanto es algo bien interesante. Solamente para ir terminando, tenemos acá cómo se están usando los medios para poder tener acceso a lectura o a las comunicaciones o a los medios, etc. Hoy día, si lo vemos desde el punto de vista semanal, el 10.2 horas en promedio la gente está usando internet, 5.4 horas está mirando televisión, 3.8 horas semanales está escuchando la radio, 1.9 horas está leyendo un diario y 1.7 horas está leyendo una revista. O sea, la importancia de que ha ido tomando todos estos medios digitales es muy importante y lamentablemente los otros medios han ido quedando de alguna manera obsoletas. En cuanto al uso, la interacción de las personas con Internet, podemos ver que esto nos suma 100, porque una persona que tiene un smartphone también puede tener un computador y un televisor. Pero lo que vamos acá es que el 80% de las personas que usa Internet lo hace a través de un smartphone. Después, el 49% lo hace a través de un tablet, el 75% lo hace a través de un computador, el 65% a través de un computador de escritorio y el 57% a través de televisión conectada a Internet como Netflix, etc. O sea, tenemos en todos los medios hay sobre un 50% de uso de Internet, lo que es muy alto. O sea, si tenemos la capacidad de hacer promociones y llegar al celular de las personas, la promoción de tu producto es una información súper potente y un resultado súper potente son los que se pueden lograr. Finalmente acá el modelo de interacción de las marcas con los clientes finales ha ido cambiando. Antes era unidimensional, pensando que toda la promoción que se hacía desde las marcas era hacia las personas, y hoy día, con todas las redes sociales, con todas las conexiones, hoy día es una promoción multidireccional, porque las mismas personas que reciben esa promoción, si el producto les gusta, lo retuitean a través de Twitter o suben una foto en Instagram. Por lo tanto, hay una red mucho más amplia de difusión de lo que son el marketing, de lo que era antes, que era la web 1.0. Hoy día está todo mucho más interconectado, por lo tanto, los invito a la digitalización, a trabajar de esta manera y poder obviamente empezar a vender sus productos no solamente en plataformas de e-commerce nacionales, sino que también internacionales. Ese es la presentación. Me imagino que sé que es una lluvia de información muy grande en poco tiempo, pero lo ideal es que nos puedan hacer ahora algunas preguntas o contactarnos también después para poder revisar esto.
¿Sabes si hay preguntas? Sí. Ya te digo. Perfecto. A ver. Pregunta, ¿solo trabajan enfocado en exportación en caso de importación de tecnología? Sí, en este caso nosotros solamente estamos enfocados en posicionar empresas chilenas en mercados extranjeros. Hoy día no estamos viendo temas de importación de tecnología. Lo que estamos viendo hoy día es básicamente mostrar la oferta exportable de nuestro país al mundo y principalmente enfocado en plataformas digitales. Avísenme si es que cualquier cosa tienen nuestros datos, nuestras redes sociales, nuestros correos, pueden a través del SNA pedir nuestra información y que nos puedan contactar obviamente directamente. Muchas gracias y estaremos en contacto muy luego. ¿Y les va a llegar el taller? Les va a llegar el taller. En 2 horas más les va a llegar el video y los resúmenes el resumen de la charla. Que estén muy bien, gracias por la audiencia y les agradezco el tiempo y cualquier duda que hagamos conectados. Un abrazo, suerte.